Comenzamos el segundo tema dedicado a las operaciones con números decimales. En él vamos a estudiar la multiplicación y la división de números decimales. La suma y la resta ya las has aprendido en la lección anterior. En el primer apartado vamos a estudiar la multiplicación de números decimales. Recuerda cómo se efectúa la multiplicación de números naturales. También es importante que no olvides las comas y su posición en el resultado de la operación, como ya has visto en la suma y resta de números decimales. Al igual que hemos hecho en las operaciones anteriores, veamos qué pasos vamos a seguir para efectuar la multiplicación de números decimales. En primer lugar, se colocan los números decimales de forma que podamos efectuar la multiplicación. Esto quiere decir que escribiremos el 13,83, que es el multiplicando, y debajo de él el número decimal 5,4, que es el multiplicador, sin tener en cuenta las comas. Aún falta por colocar el signo de la multiplicación y la raya para poder efectuar la operación. Ya está preparado para comenzar. Se efectúa como si se tratase de una multiplicación de números naturales. Recuerda que para efectuar esta operación se multiplica cada una de las cifras del multiplicador, comenzando por la derecha, por todo el multiplicando. Los productos así obtenidos se colocan debajo de la raya. Comencemos a efectuar. 4 por 3 es igual a 12. Escribimos el 2 debajo de la raya y colocamos un 1 encima del 8. 4 por 8 es igual a 32. Y le sumamos 1, por lo cual el resultado es 33. Escribimos un 3 debajo de la raya y colocamos un 3 encima del 3, del multiplicando. 4 por 3 es igual a 12. A este producto le sumamos 3, siendo el resultado 15. Debajo de la raya escribimos un 5 y encima del 1 le colocamos un 1. 4 por 1 es igual a 4. Le sumamos 1, con lo cual el resultado es 5. El 5 lo escribimos debajo de la raya. De esta forma hemos obtenido el primer producto parcial. A continuación vamos a multiplicar por 5 de manera que obtengamos el segundo producto parcial, que colocaremos debajo del primero, pero desplazado un lugar a la izquierda. 5 por 3 es igual a 15. Escribimos un 5 debajo del 3 del resultado del primer producto parcial. Encima del 8 del multiplicando colocamos un 1. 5 por 8 es igual a 40 y le sumamos 1. El resultado es 41. Escribimos el 1 debajo del 5 del resultado del primer producto parcial y colocamos un 4 encima del 3 del multiplicando. 5 por 3 es igual a 15. Hemos de sumarle 4, con lo cual el resultado es 19. Ahora escribimos el 9 debajo del 5 del resultado del primer producto parcial y encima del 1 del multiplicando colocamos un 1. 5 por 1 es 5 y al sumarle 1 el resultado es 6, que lo escribimos al lado del 9. De este modo quedan efectuados el primer y el segundo productos parciales. Como ya no hay más números en el multiplicador, dibujamos una raya por debajo de los productos parciales y se realiza su suma. Recuerda que para sumar se empieza por la derecha. Así pues, 2 es 2. 3 más 5 es igual a 8. 5 más 1 es igual a 6. 5 más 9 es igual a 14. Escribimos el 4 debajo de la raya y le sumamos 1 al número siguiente. En este caso, 6 más 1 es igual a 7. Una vez efectuada la multiplicación, veamos lo que ocurre con las comas. Obtenido el producto, se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras decimales como cifras decimales tengan entre los dos factores. En este ejemplo, el primer factor, es decir, el multiplicando, tiene 2 cifras decimales. El segundo factor, el multiplicador, tiene una cifra decimal. Esto nos indica que la coma se habrá de colocar 3 lugares a partir de la derecha del resultado, es decir, a partir del 2. Pero para poder colocar la coma necesitamos espacio. Para ello, desplazamos las cifras 7 y 4 un lugar hacia la izquierda. Una vez colocada la coma, la multiplicación está terminada. El resultado es 74,682.
Aquí tenemos dos números decimales. Entre ellos está escrito el signo de la multiplicación. Vamos a ver cómo se efectúa esta operación. Recuerda que en primer lugar hemos de colocar los dos factores uno debajo del otro. El primero que vamos a colocar es el multiplicando, es decir, el número 4,02. Debajo del multiplicando se coloca el multiplicador, que en este caso es 0,4. Ya sabes que en la multiplicación no has de tener en cuenta las comas en el momento de colocar los factores, pero sí al final, en el resultado. Ahora falta colocar el signo de la multiplicación y la raya. La multiplicación se efectúa como si se tratasen de números naturales. Esto quiere decir que se multiplican cada una de las cifras del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, comenzando por la derecha. Los productos obtenidos se colocan debajo de la raya. Ahora tú solo efectúa el primer producto parcial. En efecto, este es el resultado del primer producto parcial. Vamos a continuar efectuando la multiplicación. Es el momento de efectuar el segundo producto parcial. Como puedes observar, es muy sencillo, pues se trata de una multiplicación por 0. Ya están efectuados el primer y el segundo producto parcial. Dibujemos una raya por debajo de los productos parciales y realizaremos su suma. Ya sabes que hemos de comenzar a sumar por la derecha. Vamos a efectuar la suma. Este es el resultado de la suma, pero para completar la multiplicación falta colocar la coma. Recuerda que una vez obtenido el producto se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras como cifras decimales tengan entre los dos factores. El multiplicando tiene dos cifras decimales. El multiplicador solamente tiene una cifra decimal. Por lo tanto, en el producto se tienen que separar con la coma tres cifras. Pero hemos de dejar un espacio para colocar la coma. Ahora sí que está terminada la multiplicación. El resultado es 1,608. Veamos un nuevo ejemplo de multiplicación de números decimales. Recuerda los pasos que hay que seguir para efectuar la operación. En primer lugar, hemos de colocar los factores uno debajo del otro. El multiplicando se coloca en primer lugar, es decir, 56,11. El multiplicador se coloca debajo del multiplicando sin tener en cuenta las comas. En este caso se trata de 6,3. Es el momento de escribir el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Para multiplicar números decimales se efectúa como si se tratase de números naturales. Se multiplican cada una de las cifras del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, empezando siempre por la derecha. Ya puedes comenzar por el primer producto parcial. Este es el resultado del primer producto parcial, en efecto. A continuación se efectúa el segundo producto parcial para poder continuar con la multiplicación. Como ya están efectuados el primer y el segundo producto parcial, podemos escribir la raya por debajo de estos productos parciales y efectuar su suma. Para sumar se comienza por la derecha. Como ya está preparado, se puede efectuar la suma. Por último, falta un detalle muy importante, la coma. Antes hemos visto que no era importante la coma para colocar los factores, pero sí que lo es para obtener el resultado correcto. Recuerda que una vez que has hallado el producto se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras como cifras decimales tengan entre los dos factores, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicando tiene dos cifras decimales. 1 es el número de cifras decimales que tiene el multiplicador. En el producto tendrán que haber tres cifras decimales que se separarán con una coma. Pero ahora nos falta espacio para poder colocar la coma, por lo que hemos de desplazar las cifras 3, 5 y 3 hacia la izquierda. De esta forma está terminada la multiplicación.
El resultado es 353,493. En este nuevo ejemplo, el multiplicador tiene dos cifras decimales. Una de ellas es un 0. Vamos a recordar lo que ocurre cuando una o varias cifras intermedias del multiplicador es 0. Para comenzar, hemos de colocar los factores uno debajo del otro. Primero el multiplicando. En efecto, el multiplicando es 12,61. Debajo escribimos el multiplicador, que es 4,03. Por último, antes de efectuar la multiplicación, hemos de escribir el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Ya hemos visto que el multiplicador tiene un 0 en el medio. En este caso se hace la multiplicación normalmente, pero no se multiplica el 0. Efectuemos el primer producto parcial. Una vez obtenido el primer producto parcial, correspondería multiplicar por el 0. Pero como este producto sería todo ceros, lo que hay que tener en cuenta es correr 2 lugares el producto parcial siguiente con relación al anterior. Por tanto, ya podemos efectuar el tercer producto parcial multiplicando por 4. En este momento podemos escribir la raya por debajo de los productos parciales para efectuar posteriormente su suma. Recuerda que has de comenzar a sumar por la derecha. En este momento solo falta colocar la coma en el producto para que esté terminado. El multiplicando tiene 2 cifras decimales. El multiplicador también tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, el resultado constará de 4 cifras decimales separadas por una coma. Para colocar la coma hemos de desplazar las cifras 5 y 0 2 lugares a la izquierda. El producto es 50,8183. No olvides cómo se efectúan las multiplicaciones cuando el multiplicador tiene una o varias cifras intermedias que son ceros. Observa este nuevo ejemplo de multiplicación de números decimales. En el multiplicador, 2 de sus 3 cifras decimales son ceros. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, hemos de colocar los factores uno debajo del otro. Arriba se coloca el multiplicando, que en este caso es el número decimal 132,8. Debajo de él, y sin tener en cuenta la coma, se coloca el multiplicador, el número decimal 1,002. Para continuar la multiplicación necesitamos escribir el signo y la raya. Comenzaremos por realizar el primer producto parcial, es decir, multiplicar por 2. Una vez obtenido el primer producto parcial, tendríamos que multiplicar por el 0, pero como este producto sería todo ceros, correríamos 2 lugares el siguiente producto parcial. Pero como también es 0, lo correremos 3 lugares y pasaremos a efectuar el cuarto producto parcial. Ahora ya podemos escribir la raya por debajo de los productos parciales para después efectuar la suma. Recuerda que la suma se comienza por la derecha. El último paso es colocar la coma. Primero hemos de contar el número de cifras decimales del multiplicando y del multiplicador. El primero, es decir, el multiplicando, tiene una cifra decimal. El multiplicador tiene 3 cifras decimales. El resultado tendrá, por lo tanto, 4 cifras decimales que separaremos por medio de una coma. Pero necesitamos dejar un espacio para la coma, desplazando las cifras enteras del número decimal. El resultado final de la multiplicación es 133,0656.
Observa esta multiplicación. Uno de los factores es un número natural. Ya hemos visto en las anteriores operaciones casos similares a este: suma entre números naturales y decimales y resta entre números decimales y naturales. Los pasos que realizaremos son los mismos que ya sabes. Comenzamos colocando los factores uno debajo del otro para poder multiplicarlos. El multiplicando 32,25 se coloca arriba. Y debajo de él se escribe el multiplicador, el 6. Una vez colocados y sin tener en cuenta la coma, escribimos el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Efectuemos ahora la multiplicación. 6 por 5 son 30. Escribimos el 0 debajo de la raya y encima del 2 colocamos un 3. 6 por 2 son 12. Le sumamos 3 y el resultado es 15. Escribimos un 5 debajo de la raya y un 1 encima del 2. 6 por 2 es igual a 12, pero al sumarle 1 es igual a 13. Escribimos un 3 debajo de la raya y encima del 3 colocamos un 1. 6 por 3 es igual a 18. Le sumamos 1 y el resultado es 19, que lo escribimos debajo de la raya. Por último, falta colocar la coma en el lugar correspondiente. El multiplicando tiene dos cifras decimales. El multiplicador es un número natural, por lo que no tiene cifras decimales. Por lo tanto, el producto tendrá dos cifras decimales. Como necesitamos espacio para colocar la coma, se han de desplazar las cifras de la parte entera del número decimal hacia la izquierda. El resultado, efectivamente, es 193,50. Hasta ahora hemos visto cómo se efectúa la multiplicación entre dos números decimales o entre un número decimal y otro natural. Veamos lo que ocurre cuando multiplicamos un número decimal por la unidad seguida de ceros. Observa la expresión. El segundo factor es 100, la unidad seguida de ceros. Recuerda que para obtener estos productos basta con agregar a la derecha del factor ceros en el caso de que sea un número natural. En este caso, el primer factor es un número decimal. Para efectuar estas multiplicaciones, se corre la coma del factor decimal hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. En este ejemplo, 2 son los ceros que acompañan a la unidad, por lo que la coma se desplazará 2 lugares. La coma estará situada entre el 0 y el 5. El resultado de esta multiplicación es 830,5, efectivamente. Veamos a continuación otro ejemplo. Observa que esta multiplicación es entre un número decimal y la unidad seguida de ceros. En este caso se trata del número 8,26 y 10. Recuerda que cuando la multiplicación sea entre un número decimal y la unidad seguida de ceros, se ha de correr la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. El 10 solo tiene un 0, por lo que solo se desplazará un lugar. Veamos cuál es el resultado. Efectivamente, el resultado es 82,6, ya que la coma se ha desplazado solamente un lugar. Observa que esta multiplicación también tiene un factor decimal y otro es la unidad seguida de ceros. Se trata de 100, que tiene 2 ceros, y de 4,71, que tiene 2 cifras decimales. Fíjate bien, cuando el número de cifras decimales coincida con el número de ceros que acompañan a la unidad, al hacer la multiplicación, simplemente se suprime la coma en el producto. Por lo tanto, el producto de esta multiplicación es 471. Veamos a continuación otro ejemplo. Se trata de la multiplicación entre 6,3 y 10, es decir, entre un número decimal y la unidad seguida de ceros. A la unidad le acompaña un 0. El número decimal tiene una cifra decimal. Recuerda que cuando el número de cifras coincida con el número de ceros que acompaña a la unidad, simplemente se suprime la coma en el producto. Efectuemos ahora la multiplicación. Efectivamente, el resultado es 63.
No olvides estas multiplicaciones por la unidad seguida de ceros y fíjate bien antes de efectuarlas. Esta multiplicación también está formada por un número decimal y la unidad seguida de ceros. El número decimal tiene una cifra decimal. A la unidad le acompañan dos ceros. En este caso no coinciden el número de cifras decimales y el número de ceros que acompañan a la unidad. El número de cifras decimales es menor. Fíjate bien, cuando al efectuar una multiplicación el número de cifras decimales sea menor que el de ceros que acompañan a la unidad, se agregan al producto los ceros necesarios para que la multiplicación pueda efectuarse. En este ejemplo, la coma se debe desplazar 2 lugares hacia la derecha. Como el número decimal solo tiene una cifra decimal, es necesario añadir un cero al producto. El cero a la izquierda del número no tiene ningún valor, siempre que detrás de él no vaya una coma. Por lo tanto, puede desaparecer. El resultado de esta multiplicación es 20. Veamos otro ejemplo. Se trata de la multiplicación entre 4,71 y 1000. Como el número de cifras decimales es 2 y el de ceros es 3, no coinciden. Además, el número de cifras decimales es menor que el de ceros que acompañan a la unidad. Por lo tanto, será necesario añadir ceros al producto. Para efectuar esta multiplicación, la coma se ha de desplazar 3 lugares hacia la derecha. Por ello, hay que añadir un cero. En efecto, el resultado es 4710. Observa esta multiplicación. Ahora ya conoces diferentes tipos de multiplicaciones entre números decimales y la unidad seguida de ceros y cómo resolver cada uno de ellos. 0,83 tiene 2 cifras decimales. El otro factor es el número 10, que tiene un 0. Cuando el número de cifras decimales sea mayor que el número de ceros, se realiza la multiplicación corriendo la coma del factor decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. En este ejemplo, a la unidad la acompaña un 0, por lo que la coma se desplazará solo un lugar hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Efectivamente, este es el resultado, pero como ya sabes, un 0 a la izquierda de un número sin que entre él y el siguiente número haya una coma, no tiene valor. Por lo tanto, podemos eliminarlo. Ahora ya está terminada la multiplicación. El resultado es 8,3. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a multiplicar 32,7, que tiene una cifra decimal, por 100, que tiene 2 ceros. En esta ocasión el número de cifras decimales es menor que el número de ceros que acompañan a la unidad. Por ello, al efectuar la multiplicación, recuerda que se añaden al producto los ceros necesarios. ¿Cuál es el producto de esta multiplicación? Observa que ha sido necesario añadir un 0 para poder efectuar la multiplicación. El resultado es 3270. En esta multiplicación, el número de cifras decimales y de ceros que acompañan a la unidad es el mismo. 52,91 tiene 2 cifras decimales. El 100 tiene 2 ceros. Recuerda que cuando son iguales el número de cifras decimales y el número de ceros, se suprime la coma en el producto. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Piénsalo detenidamente. Efectivamente, el resultado es 5291, ya que hemos suprimido la coma. Veamos otro ejemplo. En este caso, el número decimal 4,328 tiene 3 cifras decimales. Está multiplicado por 10, que tiene un 0. Esto quiere decir que el número de cifras decimales es mayor que el de ceros que acompañan a la unidad. Recuerda que en estos casos la coma se corre hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. ¿Cuál es el resultado?
La coma se ha desplazado un lugar a la derecha y el resultado es 43,28, en efecto. Veamos los últimos ejemplos. El primero de ellos es la multiplicación de 34,26 por 100. El número de cifras decimales es igual al número de ceros que acompañan a la unidad. En estos casos se elimina la coma en el producto. Después de recordar todo esto, es fácil saber cuál es el resultado de esta multiplicación. Evidentemente, el resultado es 3.426. El siguiente ejemplo es la multiplicación entre 4,5 por 100. En esta ocasión, el número de ceros que acompañan a la unidad es mayor que el número de cifras decimales. Recuerda que se añaden los ceros necesarios para poder efectuar la multiplicación. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? En efecto, el resultado de la multiplicación es 450. Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números naturales y del producto obtenido se separan con una coma tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se corre la coma del factor decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. En este segundo y último apartado veremos la última operación entre números decimales, la división. En esta operación seguiremos el mismo esquema que con las anteriores. Comenzamos con los pasos a seguir y continuamos con los distintos casos de divisiones que nos podemos encontrar. Antes de comenzar la división entre números decimales, veremos lo que ocurre cuando nos encontramos con una división de este tipo, una división de números naturales, pero con el dividendo menor que el divisor. Si utilizásemos solamente números naturales, no sería posible efectuarla. En cambio, sí que tiene solución si utilizamos fracciones y números decimales. Veamos los pasos necesarios para realizarla en el caso de utilizar números decimales. Para empezar, se añade a la derecha del dividendo los ceros necesarios para que dicho dividendo sea igual o mayor que el divisor. En este caso solo hay que añadir un 0 al 3. A continuación se coloca en el cociente tantos ceros como se han agregado al dividendo. Como habíamos añadido un 0, también en el cociente escribiremos 1. Se coloca una coma en el cociente después del 0 y se continúa efectuando la división de forma normal. En este caso, 30 entre 5 es igual a 6. Colocamos el 6 detrás de la coma en el cociente. Como el producto, al multiplicar el cociente, el 6, por el divisor, el 5, es 30, al restarlo del dividendo, el resto es 0. Este resto se coloca debajo del dividendo. Como ya hemos dicho, es un número decimal, ya que si no, no se podría efectuar la división. Pero fíjate sobre todo en la parte entera. Es igual a 0. Esto quiere decir que este número decimal es menor que la unidad. Estas divisiones en las que el dividendo es menor que el divisor siempre tienen un resultado menor que la unidad. Veamos otro ejemplo de división entre dos números naturales, siendo el dividendo menor que el divisor. Para efectuarla ya sabes que el primer paso es añadir al dividendo los ceros necesarios para que éste sea igual o mayor que el divisor. Si añadimos un 0, el dividendo continúa siendo más pequeño que el divisor, pues 60 es menor que 75.
Por lo tanto, le añadimos otro cero. En este momento ya es mayor. 600 es mayor que 75. El segundo paso es escribir en el cociente tantos ceros como le habíamos añadido al dividendo. Pero recuerda que después del primer cero se coloca la coma. Ahora ya podemos efectuar la división. Para ello se busca un número cociente que multiplicado por el divisor se aproxime al dividendo. Este número es 8. Al multiplicar 8 por 75, el resultado es 600, por lo que el resto será 0. Esto quiere decir que es una división exacta. Observa ahora el cociente. Este número decimal tiene su parte entera igual a 0, por lo que es un número decimal menor que la unidad. Las divisiones en las que el dividendo es menor que el divisor tienen siempre un cociente decimal y menor que la unidad. Observa esta división. El dividendo es un número decimal y el divisor es un número natural. Veamos cuáles son los pasos que has de realizar para efectuar esta división. Fíjate bien. Este tipo de divisiones se efectúan como si se tratase de números naturales, pero colocando una coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal del dividendo. Como el divisor solo tiene una cifra, tomamos en el dividendo la primera cifra a la izquierda, que en este caso es el 5. Buscamos un número que multiplicado por el divisor nos dé la cifra tomada del dividendo o el número inferior más próximo a ella. Ese número será un 1. A continuación multiplicamos este número por el divisor. 1 por 4 es 4, que al restárselo a 5 nos da 1. Este número es el resto y se coloca debajo del 5. Junto a este resto obtenido se coloca la siguiente cifra del dividendo, que es un 8. Este número, el 18, se toma como un nuevo dividendo. De nuevo buscamos un número que multiplicado por el divisor dé próximo al dividendo. El número que buscamos es 4. Al multiplicarlo, 4 por 4 es igual a 16. Por lo tanto, el resto es 2. Fíjate bien ahora. La siguiente cifra del dividendo es la primera cifra decimal. Por ello, se coloca en el cociente una coma detrás del último número, detrás del 4. Ahora bajamos el 3. Se coloca al lado del resto obtenido. El 23 se toma como un nuevo dividendo. Por ello buscamos un número que multiplicado por el divisor dé un valor aproximado a este dividendo. Este número es 5. El resto será 3, ya que 4 por 5 es igual a 20. Este es el último número del dividendo, por lo que la división queda terminada. El resultado de esta división es 14,5. Observa la parte entera de este número. 14 es mayor que la unidad, por lo que decimos que este número decimal es mayor que la unidad. No olvides que en caso que el dividendo sea un número decimal y el divisor sea un número natural, en el cociente se escribirá una coma al bajar la primera cifra decimal del dividendo. Observa esta división. El dividendo es un número decimal, pero es menor que el divisor, que es un número natural. Veamos cómo se efectúa en este caso la división. Al igual que cuando el dividendo y el divisor eran números naturales, se pone un 0 en el cociente y detrás de él una coma, ya que el dividendo es menor. Entonces ya se puede efectuar la división como si se tratasen de números naturales. Por lo tanto, tomamos el 6 y buscamos un número que multiplicado por el divisor dé una cifra próxima e inferior a la tomada del dividendo. ¿Cuál es el número que estamos buscando? En efecto, el número que estamos buscando es un 1. Al multiplicar 1 por 5 es igual a 5, que al restarlo de 6 nos da un resto de 1. A continuación bajamos la siguiente cifra del dividendo, que es el 5, y la unimos al resto formando un número.
Tomamos este número, el 15, como el nuevo dividendo y buscamos el número que multiplicado por el divisor sea igual a él o el inferior más próximo. El número que estamos buscando es el 3. 3 por 5 es igual a 15, por lo que el resto será 0. Ya tenemos el cociente. Obsérvalo detenidamente. Como puedes ver, la parte entera es 0. Esto quiere decir que este número decimal es menor que la unidad. Este resultado es 0,13. Recuerda que cuando el dividendo sea menor que el divisor y además sea un número decimal, el cociente será menor que la unidad. Veamos otro nuevo ejemplo de división. En este caso el dividendo es un número natural y el divisor es un número decimal. También puedes observar que el divisor es menor que el dividendo. ¿Qué pasos hemos de realizar para efectuar esta división? En primer lugar, hemos de suprimir la coma del divisor. Para ello hay que añadir al dividendo tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. 3,5 es el divisor. Tiene una cifra decimal. Por lo tanto, solo tendremos que añadir un 0 al dividendo. Ahora ya está preparado para que efectúes la división entre dos números naturales. El primer número del cociente es un 7, ya que al multiplicarlo por 3 da un número inferior y próximo a 25. Puedes continuar la división hallando el resto correspondiente. A continuación de este resto bajamos el siguiente número del dividendo, que es el 0. El 100 es el nuevo dividendo. ¿Cuál será el cociente? En efecto, el cociente es 2 y el resto correspondiente es 30. Observa que en esta división no hemos colocado ninguna coma en el cociente, pues al suprimir la coma del divisor nos ha quedado una división entre dos números naturales. El resultado de esta división en concreto es 72. Aquí tenemos otra división en la que el divisor es un número decimal. Observa también que el dividendo es más pequeño que el divisor. Vamos a ver qué pasos hemos de realizar para efectuarla. Lo primero es suprimir la coma del divisor. Como tiene una cifra decimal, al dividendo le añadiremos también un 0. Si te fijas en el dividendo, puedes observar que todavía es menor que el divisor. Ya sabes que cuando el dividendo es menor, se le añaden ceros hasta que sea igual o mayor que el divisor, y así poder efectuar la división. En este caso solo es necesario escribir un 0 más, pues 1500 es mayor que 252. En este momento hemos de escribir un 0 en el cociente, ya que hemos añadido un 0 en el dividendo para poder continuar la división. Detrás del 0 se colocará una coma y se continuará la división buscando el cociente. El número que estamos buscando es 5, ya que al multiplicar el divisor por 5 nos da un valor inferior y próximo a 1500. Calcula cuál es el resto correspondiente. En efecto, el resto es 240. El cociente de esta división es 0,5, que como observas es menor que la unidad. Observa esta división. Nos encontramos con una división entre dos números decimales, pues tanto el dividendo como el divisor son números decimales. Veamos los pasos a seguir. En primer lugar, se suprime la coma del divisor y se desplaza la coma del dividendo tantos lugares como cifras decimales tiene el divisor. Si es necesario, se añaden ceros al dividendo. El divisor 6,8 solo tiene una cifra decimal. Por ello, al suprimir la coma del divisor, la coma del dividendo solamente se desplazará un lugar a la derecha. Para poder volver a colocar la coma, el 2 se desplazará un lugar a la izquierda.
En este momento ya está preparado para efectuar la división. Ahora ya tenemos una división entre un número decimal, el dividendo, y un número natural, el divisor. Además, el divisor es más pequeño que el dividendo. ¿Cuál es el primer número que colocaremos en el cociente? En efecto, es 6. Veamos qué resto le corresponde a esta primera cifra del cociente. A continuación, junto al resto obtenido, se coloca la siguiente cifra del dividendo y se toma el número resultante como un nuevo dividendo. La siguiente cifra del cociente será un 7. Ahora es sencillo hallar el resto correspondiente. Por último, corresponde bajar el 3. Pero observa que es la primera cifra decimal del dividendo. Por ello, en el cociente tendremos que escribir una coma detrás del 7. Ahora ya podemos bajar el 3 y colocarlo junto al resto obtenido anteriormente. El número 463 se toma como un nuevo dividendo. ¿Cuál es el cociente correspondiente a este número? En efecto, es 6. Solo falta el resto, que lo obtendremos de restar el resultado de multiplicar el cociente por el divisor del dividendo último. Como ya no hay más cifras en el dividendo, la división ya está terminada. El resultado es 67,6. Veamos otro caso de división. Se trata del caso particular de dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros. Recuerda que para la multiplicación también vimos este tipo de multiplicaciones. Entonces, la coma se desplazaba hacia la derecha tantos lugares como ceros seguían a la unidad. En la división, la coma se corre hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Como el divisor es 10, solo hay un cero que acompaña a la unidad. Por ello, la coma solo se desplazará un lugar a la izquierda. La coma queda ahora situada entre el 3 y el 4. El cociente de esta división es 13,43. Veamos otro nuevo ejemplo. Al igual que el anterior ejercicio, se trata de una división entre un número decimal y la unidad seguida de ceros. En esta ocasión, como el divisor es 100, 2 son los ceros que acompañan a la unidad. Recuerda que para resolver estas divisiones, la coma se desplaza hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Ahora ya puedes saber cuál es el resultado. En efecto, el resultado es 1,438. Para hallarlo solamente has corrido la coma 2 lugares a la izquierda. Esta división tiene por divisor la unidad seguida de ceros. El dividendo es un número decimal. Ya sabes que en estos casos, para efectuar la división, se corre la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Fíjate bien ahora en el número de cifras enteras del número decimal. 3,2 tiene una cifra entera. Cuando al hacer la división de un número decimal por la unidad seguida de ceros, el número de cifras enteras sea igual o menor que el número de ceros que acompañan a la unidad, se agregan a la izquierda del número los ceros necesarios para poder colocar la coma. Este es el caso de nuestro ejemplo, pues a la unidad le sigue un cero. Por ello, para poder efectuar la división, hemos de añadir un cero a la izquierda del número y entonces desplazar la coma un lugar hacia la izquierda. De esta manera queda resuelta la división. El resultado es 0,32. Veamos otro ejemplo. Las cifras enteras del número 16,3 son 2. El divisor es 100, por lo cual hay 2 ceros acompañando a la unidad. Esto nos indica
que necesitaremos añadir ceros a la izquierda del número para poder efectuar la división y poder colocar la coma. Ahora ya puedes efectuar la división. Recuerda que has de desplazar la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. Efectivamente, el resultado es 0,163. Ya observas que es muy sencillo realizar este tipo de divisiones. No te olvides escribir los ceros necesarios a la izquierda del número decimal. Observa el dividendo de esta división. Es un número natural. Veamos lo que ocurre cuando se divide un número natural por la unidad seguida de ceros. En estos casos se separan del número con una coma tantas cifras como ceros acompañan a la unidad. Así como al 100, que es el divisor, le acompañan dos ceros, del número tendremos que separar dos cifras mediante la coma. El resultado de dividir 1268 entre 100 es 12,68. Observa que se efectúa igual que si se tratase de números decimales, desplazando la coma hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo. Se trata de la división entre 345 y 10. El dividendo es un número natural. Por ello tendremos que separar con una coma tantas cifras como ceros acompañen a la unidad. En este caso, la unidad está seguida de un cero. ¿Podrías calcular el resultado? En efecto, el resultado es 34,5, pues solo hemos separado una cifra. Hasta ahora hemos visto diferentes tipos de divisiones en las cuales el divisor era la unidad seguida de ceros. Hagamos un repaso de todas ellas. Observa esta división. El número de cifras decimales del dividendo es menor que el número de ceros que acompañan a la unidad. Por lo tanto, simplemente tendremos que desplazar la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. Si cuentas los ceros que acompañan a la unidad, verás que son 2. Por ello ya sabrás cuál es el resultado de esta división. Efectivamente, el resultado de esta división es 16,287. Veamos otro ejemplo. En este caso, el dividendo es un número natural que consta de dos cifras. El divisor está formado por la unidad y tres ceros. Recuerda que cuando el número de cifras que forman el número natural es menor que el número de ceros que acompañan a la unidad, se añaden a la izquierda del número los ceros necesarios para poder colocar la coma. En este caso será necesario añadir más de un cero. Halla el resultado de esta división. En efecto, has necesitado añadir dos ceros delante del número para poder colocar la coma. El resultado es 0,025. En este ejemplo, el dividendo es un número natural que tiene mayor número de cifras que el número de ceros que acompañan a la unidad. Por ello, no es necesario añadir ceros a la izquierda del número. El resultado se calcula simplemente separando del número mediante una coma tantas cifras como ceros acompañen a la unidad. En el número 1000, la unidad está acompañada por tres ceros. ¿Cuál es el resultado de esta división? El resultado es 6,853, ya que hemos separado tres cifras con una coma. Veamos un último ejemplo. Aquí también se trata de una división de un número natural.
Pero en esta ocasión el número de cifras del dividendo es menor que el número de ceros que acompañan a la unidad. Por lo tanto, habrá que añadir los ceros necesarios para poder efectuar la división. De todas formas, es muy sencillo calcular el resultado. No te habrá resultado difícil saber que la respuesta es 0,04. A continuación veremos dos tipos de divisiones enteras. Esta división es una división entre números naturales. En principio parece que no hay ningún tipo de problema para efectuarla. Es una división entera. Comencemos a efectuarla. Hemos de buscar un número que multiplicado por 8 dé un número próximo a 19. Ese número es 2. Como 2 por 8 es igual a 16, el resto correspondiente es 3. Como puedes observar, esta división no es exacta. Por lo tanto, podemos aproximar el cociente a su valor real utilizando números decimales. Fíjate bien cómo se realiza. Se coloca una coma a la derecha del cociente y se coloca un 0 a la derecha del resto obtenido en último lugar. Ahora se divide el nuevo resto entre el divisor. En este caso, buscaremos un número que multiplicado por 8 dé próximo a 30. Este número es 3. El resto será 6, pues es la resta entre el valor de multiplicar 3 por 8, que son 24, y el dividendo último, que es 30. La división se continuará añadiendo ceros a los restos que vayamos obteniendo. En este momento hemos obtenido como resto 0. Esto nos indica que el cociente es decimal exacto. Pero no todas las divisiones enteras tienen un cociente decimal exacto, es decir, que lleguemos a obtener resto 0. Veamos a continuación qué ocurre en los otros casos. Veamos qué ocurre con esta división. Para comenzar, se busca un número que multiplicado por el divisor 3 sea igual al dividendo 13, o el inferior más próximo. Este número es 4. 4 por 3 es 12, y 5 por 3 es 15, con lo que nos pasamos. 4 es la primera cifra del cociente. 4 por 3 es 12, y de 12 a 13, 1. Este 1, como resto que es inferior al divisor, y como no quedan más cifras que bajar en el dividendo para poder seguir efectuando la división, necesitamos los números decimales. Solo así obtendremos un cociente más aproximado al valor real. Para ello colocamos una coma a la derecha del cociente y un 0 a la derecha del resto. De esta manera podemos seguir efectuando la división para ver si el cociente es decimal exacto o no. Observa que el resto se va repitiendo siempre. Por este motivo, nunca podremos llegar a un resto 0. Así pues, este cociente será decimal aproximado. Puesto que las divisiones que dan cocientes aproximados pueden no terminar nunca, hemos de indicar cuántas cifras decimales colocamos. En este caso hemos aproximado hasta las milésimas. En la división de números decimales nos podemos encontrar varios casos. En todos ellos hemos de tener en cuenta la posición de la coma para no olvidarla en el cociente. Uno de los casos es la división de un número entre la unidad seguida de ceros. En este tipo de división se obtiene el cociente sobre el propio dividendo desplazando la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros siguen a la unidad. Cuando el cociente de una división entera no es exacto, puede utilizarse los números decimales
para aproximarlo más al valor real.